El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Ahora vamos a ver cómo se conquista una voluntad rebelde. Romanos capítulo 1, verso 17. No me diga yo soy rebelde, pero sí piénselo. Si es rebelde, dígaselo al Señor. Señor, yo necesito eso porque yo soy rebelde. No me lo diga. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay conversiones a la fe que son famosas, como fue el caso de la conversión de un sacerdote agustino de la orden de San Agustín, llamado Martín Lutero. En parte es su biografía o su historia, podemos decir. Mientras este hombre estudiaba teología, luchaba con una revelación que él no entendía, pero que se fue haciendo en su corazón y en su mente una idea fija, y era permanente. Y era porque él no entendía que una búsqueda intelectual no es suficiente. Así que entre los sacerdotes, este hombre había ganado una posición de respeto dentro del liderazgo de la Iglesia Católica. Él mismo era profesor de teología, era sacerdote, como ya les dije, y era vocero de la iglesia, pero no tenía paz a pesar de todos sus estudios y de todos sus logros. Para él las noches eran un tormento. Él sufría de insomnio porque ese pensamiento no lo dejaba vivir. Él pensaba y decía, ¿qué voy a hacer con mis pecados? Y eso no lo dejaba vivir. La misericordia de Dios le alcanzó y fue precisamente guiado a este pasaje de Romanos, donde él leyó, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y leyó este verso de una manera apasionada. Y en pocas palabras fueron como flechas encendidas que atravesaron su corazón y como resultado experimentó el nuevo nacimiento. Así que junto con otros sacerdotes que eran sus colegas de seminario, llevó adelante lo que se conoció como la Reforma Protestante. Y el 31 de octubre de 1517, hasta el año pasado, 500 años del comienzo de la Reforma Protestante. Ese fue el día en que este sacerdote, Martín Lutero, prendió en el templo de Wittenberg, en Alemania, 95 críticas, llamadas también 95 tesis. La Reforma Protestante no solamente se sintió en la vida religiosa, también se sintió en la economía, en la política, en la cultura y en todas las actividades humanas.
porque se esparció por toda Europa y el mundo conocido de hace 500 años. De igual manera, antes que se convirtiera Pablo, el apóstol Pablo, pasó años estudiando las escrituras hebreas. Al enterarse de que habían judíos que anunciaban que Jesús era el Mesías, el hombre estaba enfurecido, indignado, porque este mensaje contradecía todo lo que había aprendido desde pequeño. Así que el hombre se propuso destruir personalmente el nuevo nacimiento de los cristianos. Pablo causó muchísimas aflicciones a los cristianos, porque los arrestaba, los quería matar. Inclusive él quedó cuidando la ropa de los que mataron a Esteban, el primer mártir. Pero Dios tenía un plan diferente para este fariseo apasionado por Dios. Porque era fariseo, pero amaba a Dios. Y una vez convertido, ni los creyentes querían juntarse con él, porque le tenían miedo. Su pasado era violento, había perseguido con saña a los cristianos, pero ahora él estaba consciente de la gran misericordia que Dios había tenido con él. Y no solamente estaba consciente, sino que lo testificaba, porque milagrosamente, cuando Ananías oró por él, las escamas de sus ojos cayeron, Pablo recuperó la vista, porque ese velo que había sobre su corazón fue quitado y pudo ver al Salvador. Y al recibir el Espíritu Santo, él experimentó una libertad tan extraordinaria que lo transformó de perseguidor de los cristianos a apóstol. Era apóstol porque fue enviado. Apóstol quiere decir enviado con un propósito. Y este hombre fue enviado a proclamar las virtudes de aquel que nos sacó a todos de las tinieblas a la luz. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Pablo amaba a Dios, pero equivocadamente. Por eso les digo, no hablen para los católicos, porque hay harta gente que ama a Dios, pero equivocadamente. Y cuando uno va y hurga los petos, tiene problemas, porque ellos se levantan a defender lo que creen. Por eso que no hay que comenzar peleando con ellos. Hay que atraerlos a ellos. Porque hay mucha gente que ama a Dios, pero equivocadamente. Eso le pasaba a Pablo. Amaba a Dios, pero equivocadamente. Se había pasado toda su vida estudiando la ley hebrea, las escrituras hebreas. Sabía varios idiomas. Era un hombre capaz, era un hombre inteligente, era un hombre sabio. Y cuando aparece esta secta, para él era una secta, los llamaban los del camino, los nazarenos. Entonces el hombre se enfurece y dice, estos van a destruir lo que yo creo al verdadero Dios, estos no tienen idea, son unos ignorantes. Y eso dice la gente hasta el día de hoy. Estos evangelistas son unos ignorantes, pobrecitos. Hasta el día de hoy, lo mismo decía Pablo. Y lo decía porque tenía el corazón cubierto. No podía ver más allá. Por eso es que ese velo que tenía en el corazón fue quitado. Y lo primero que vio fue al Salvador. Lo primero que vio. Y vino el Espíritu Santo y hizo el saldo. Lo transformó.
Porque si usted lee la historia de la vida de este hombre o la misma escritura, se va a dar cuenta cómo este hombre amó al Señor hasta el fin. Eso es lo que tenemos que imitar. El amor de este hombre por Dios. Porque eso no es para algunos, es para todos. Así que no se equivoquen. Apasionense por lo que deben apasionarse. La gente se apasiona por un hombre, las mujeres se apasionan por un hombre, los hombres se apasionan por una mujer, pero no se apasionan así por un Dios que descendió del cielo, se hizo hombre para estar con nosotros. Por eso fue que este hombre experimentó una libertad tan extraordinaria que fue transformado. Era un perseguidor, pero se hizo un cristiano. Y fue enviado a proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿Quién anda en tinieblas? El que no ve, el ciego. Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y con cada uno de nosotros ha hecho lo mismo. Y él vivía testificando de lo que le había acontecido. Fíjese ahí en el libro de Hechos, capítulo 22, del verso 4 adelante. Él estaba hablando de su vida anterior y él decía, yo perseguí este camino. Y lo perseguí hasta la muerte. Tomaba presos y los entregaba a las cárceles. No me importaba si eran hombres o mujeres, decía él. Y si quieren un testigo, ahí tienen al sumo sacerdote. Y también los tienen a los testigos, a los ancianos de testigos. Porque de ellos yo recibí carta para los hermanos de Damasco. Y me fui hasta allá a traer presos a Jerusalén a los que estaban allá para que fuesen castigados. Y Gálatas también, en Gálatas él también les dijo, ya oyeron ustedes, hermanos Gálatas, que antes mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando, dijo, y me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, porque yo era celoso de las tradiciones de mis padres. Y él comienza en Hechos también, la conversión, el libro de Hechos 9 comienza la conversión de Pablo. Dice que en aquella ocasión él se fue a Damasco con carta de los principales sacerdotes, estaba viajando muy enojado, a punto de perder el control, con una rabia contenida y un odio que lo tenía ciego hacia los seguidores de Cristo. Hechos 9, versos 1 y 2. Dice ahí, Saulo respirando. Ese respirando es resoplando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas, para los jefes de las sinagogas de Damasco. ¿Cuál era el fin? Llevar presos a Jerusalén a cualquiera, sea hombre, sea mujer, que se hallase en el camino. Quiere decir que estuviera siguiendo la doctrina del Mesías. Él
se lo había propuesto. Él decía, yo voy a llegar hasta los lugares más lejanos para aplastar este movimiento de cristianos. Él estaba al tanto de todo, sabía que muchos discípulos habían huido de Jerusalén a Damasco y quedaba Damasco de Jerusalén a 160 kilómetros de distancia. Así que en aquella ocasión, mientras él iba de viaje, llegando ya cerca de Damasco, aconteció de repente, dice la Escritura, que quiere decir de un momento a otro. Le rodeó un resplandor, una irradiación de luz desde el cielo, y el hombre cayó a tierra y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me acosas? ¿Por qué me pisas los talones? ¿Por qué me hostigas? Eso quiere decir, ¿por qué me persigues? Dios es muy sabio. Él intervino en el momento preciso, así como lo hizo con cada uno de nosotros. En el momento preciso tocó nuestro corazón para que podamos arrepentirnos. Y lo dejó que preparara el hombre su viaje. Lo dejó que viajara 160 kilómetros. Y de repente, cuando ya pensaba Saulo, que estaba a punto de entrar a Damasco, por primera vez esta vida orgullosa, esta vida independiente, cayó de rodillas y para colmo de males estaba ciego. Quedó ciego. No veía a nadie. Solo escuchaba la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me acosas? ¿Por qué me pisas los talones? ¿Por qué me hostigas? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y él estaba convencido que estaba persiguiendo a personas engañadas con una religión nueva, la de la secta de los nazarenos, o los del camino, como se los llamaba en aquel tiempo. Pero el Señor conocía todos los pensamientos de Pablo. Conocía los pensamientos crueles que albergaba en su mente y en su corazón. Conocía esa motivación venenosa que lo había impulsado a viajar 160 kilómetros. Pablo entendió lo que le había pasado en lo profundo de su ser. Y por eso es que él nos enseña a nosotros, para que también podamos entenderlo, que no se puede separar a la iglesia de Cristo. Porque en la Escritura está bien claro que Pablo conoció al Señor persiguiendo a la iglesia y antes de llegar a Damasco entendió por lo menos 3 cosas. La primera cosa que entendió es que la salvación es gratuita, porque se le concedió a él, cuyo afán interior era destruir el evangelio y destruir la iglesia. En segundo lugar, entendió que la gracia que había recibido no solamente era para él, sino que el Señor tenía un gran deseo, y es que todos sean salvos. Por eso había la necesidad de anunciarlo a otros, y a ese trabajo se consagró él con todas sus fuerzas. Y lo tercero que entendió Pablo es que la iglesia es importante. El Señor Jesús condujo a Pablo a la iglesia.
porque mandó un hermanito de Damasco, llamado Ananías. Ese hermano de la iglesia de Damasco fue el encargado de orar por él para que Dios le restaurara su vista, porque estaba ciego y necesitaba ser curado. No solamente exteriormente, necesitaba ser curado por dentro. Porque después de su conversión, él fue bautizado y fue recibido en la iglesia. Y la gente lo miraba con recelo porque le tenía miedo. Pero no sabían que Dios lo había escogido para algo grande. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. La gente tiene recelo, pero son sus propias limitaciones y sus propios problemas lo que hacen recelar. Porque si vinieran a Cristo en oración, Cristo les decía, déjenlo, yo lo he escogido para tal cosa, como hizo con Pablo. La voz que escuchó Pablo lo dejó perplejo, turbado, desorientado. Nunca jamás había escuchado esa voz. Y hay gente que se muere sin escuchar la voz de Dios. Pablo era un hombre que jamás había escuchado la voz de Dios. Por eso cuando escuchó la voz, dejó de creer que Jesús estaba muerto. Hasta antes pensaba que era un judío cualquiera que había muerto y que se estaban inventando la resurrección. Pero cuando escuchó la voz y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ese viaje que iba para una matanza, una pelea, cambió de dirección y su mente de él dio un giro total. Esa es la esencia del arrepentimiento. La mente da un giro total. Arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambio de mente. Y eso fue lo que aconteció con Pablo. Este Jesús, que sabía su nombre, sabía también lo que él estaba haciendo. Y finalmente, Pablo había encontrado, como decimos, la horma de su zapato. No tenía dónde esconderse. Y hasta que toda persona tiene un encuentro con Jesús, recién se da cuenta que no tiene dónde esconderse. Porque la misma Escritura dice, ¿dónde se van a esconder de mí? Si van para arriba, yo estoy allá. Si van para abajo, yo también. En el lugar donde ustedes estén, yo estoy. Así que nosotros, que la gracia nos alcanzó, podemos decirle al Señor, gracias. Porque Él mismo nos ha instruido en esto que es tan importante, la gracia. Nos ha instruido acerca de Jesús. Y nos ha instruido también acerca de la iglesia. Porque este hombre las revelaciones que vio, las escribió. Y por eso es que Dios mismo usa a este hombre que utiliza la imagen del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque la iglesia es el organismo a donde pertenecen todos los miembros. Y Él nos ha enseñado a pertenecer y amar la iglesia. Y si no tienes esos sentimientos, vas a tener que pedirlos. Porque si no tienes esos sentimientos, no entiendes lo que es el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia hay de todo. Ojo ahí. No crean que van a encontrar la iglesia perfecta. No pueden encontrar la iglesia perfecta en ninguna parte del mundo. Porque las personas somos imperfectas.
Así que dejen de buscar perfección. Perfeccionen su vida. El que es santo, dice la Escritura, santifíquese más. Cada uno tiene que buscar la perfección. Era pero tan grande el amor de Pablo por la iglesia que los demás podían sentir en Pablo ese amor que él derramaba por la iglesia de Dios. Y eso mismo lo movía a llevar, a anunciar el evangelio a todos los hombres, porque él quería que todos llegaran a formar parte de ese cuerpo que es la iglesia. Y sin duda las peleas de la iglesia, las divisiones en la iglesia son un escándalo para el mundo. Porque Dios siempre saca a luz lo bueno, pero también saca a luz lo malo. Los pecados de la iglesia los saca a luz. Por eso es que el Señor le enseñó a Pablo a amar la iglesia, a dolerse por ella, a cuidar de ella. Porque lo que sí tenemos o debemos tener seguro es lo que dice el Salmo 139, 12. ¿Qué dice? Que para él lo mismo le son las tinieblas que la luz. Quiere decir que él ve claro. No podemos escondernos de Dios, porque Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Es necesario reconocer lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es un avivamiento personal. Le decía Pablo a Timoteo, aviva el don que hay en ti. No le decía, vení, voy a imponer las manos para que avives el don que ya dije que tenías en ti. Es cada persona que tiene que avivarse, es cada persona que tiene que esforzarse, es cada persona que tiene que buscar de Dios. Porque si no, no hay avivamiento personal. Es a mirar y decir, bueno, yo tengo tal llamado y qué es lo que he hecho con él. Y pararse firme y decir, no he hecho nada, Dios, no quiero más ser este tipo de cristiano que soy. Quiero comenzar a hacerme notar. Quiero que el infierno sepa quién soy. ¿Cuál es mi deseo? Porque lo proclamo, lo digo a toda hora. Quiero que todo el mundo sepa que realmente hubo un cambio en mí porque me encontré con Jesucristo. Quiero que la gente me pregunte y yo pueda testificar como Pablo, ¿cómo pasó esto? Así pasó. Iba yo camino a Damasco, lleno de ira, lleno de enojo, lleno de problemas, hablando para los cristianos, pensando que estaban equivocados, pero cuando me encontré con Cristo me di cuenta que el equivocado era yo. Tenía una ceguera permanente en mi vida, pero Cristo vino a libertarme y su Espíritu Santo me hizo el milagro de tumbar las escamas de mis propios ojos y pude ver que el equivocado era yo. ¿Se da cuenta? Si no tiene esa pasión por las cosas de Dios, no le auguro éxito. Eso se aviva con la palabra. El Espíritu Santo se encarga del saldo, porque si no, va a ser de los falsos, no va a ser de los verdaderos. Te invitamos
invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,